Bueno, voy a delegar hoy mi función, más allá de decirle buenas tardes a la doctora Bobillo y agradecer desde el Consejo, la palabra a la voz más joven del Consejo, que es la doctora Dolores Mendiara, para que la presente la doctora Bobillo. ¿Estamos? Bueno, muy bien. Bueno, buenas tardes a todos los que están presentes hoy. Le presentamos a la doctora Cecilia Bobillo, que es la directora del Laboratorio de Genética Forense. Ella va a dar la charla que estaba prevista para el día de hoy, a la que se ha ofrecido y que bueno, nos va a ser de gran utilidad a todos los que estamos matriculados en este colegio. La verdad que es muy clara y muy explicativa y bueno, nos va a ser de utilidad en toda la actuación profesional que tenemos a diario. No le llevo más tiempo, doctora. ¿Quiere comenzar? Una pequeña interrupción, les iba a pedir por favor que todos mantengan silenciados sus micrófonos, así no se interpone el sonido. Perfecto. Y después no sé si hacemos un mini espacio con preguntas para los que les surja alguna duda. Bueno, doctora, si quiere comenzar. Bueno, hola, buenas tardes a todos. Bueno, gracias por estar acá escuchándome. Así como dijo Karina, medio me invité de prepo, le escribí a Romy porque nada, vi que teníamos un poco la necesidad de ponernos en contacto y de conocernos. Muchos ya conocen el laboratorio, pero algunos no, o no saben por lo menos que tienen la posibilidad de comunicarse con nosotros y que es una necesidad, porque surgen varios problemas en las causas civiles, en la manera en que se redactan el oficio, en cómo se interpretan los resultados. Entonces, bueno, me pareció que acercarnos un poco y conocernos y contarles un poco lo que hacemos nosotros en el laboratorio y qué es lo que nosotros necesitamos de ustedes para trabajar mejor y un poco más rápido. Estaba bueno. Si ustedes no, digamos, están de acuerdo, a mí me gustó, a veces voy rápido, así que párenme y vuelvo a ir más lento o les explico. Pero si les surge alguna duda, me gustaría que activen el micrófono y me pregunten, porque a veces dejar las preguntas para el final no está bueno porque se pierde un poco el hilo. Entonces yo no tengo ningún problema, estoy siendo completamente formal, o sea, soy súper informal, me encantaría estar sentada arriba de un escritorio charlando con ustedes, así que me interrúmpanme todas las veces que necesiten, y paramos y volvemos a explicar, o hagámoslo un poco más interactivo, así no siento que le estoy hablando a una pantalla, ¿sí? Voy a compartir pantalla. Si escriben por el chat, no las veo las preguntas yo, así que activen el micrófono y pregunten. Yo te voy diciendo si quieres. Bueno. Por chat. ¿Se ve ahí? Sí. Bueno, bien. Entonces, bueno, ya me presenté, yo soy la directora del laboratorio de genética forense, que está bajo la órbita de la Procuración, está en el Ministerio Público, y nosotros en el laboratorio es el único laboratorio de la justicia de la provincia, y procesamos las causas civiles y penales de toda la provincia. Todas las causas en las que haya que hacer un análisis de ADN, siempre que vengan por medio de la justicia. O sea, nunca procesamos una causa de la que no tenemos un oficio. Siempre con una orden judicial en la que se pide explícitamente qué se quiere determinar, ¿sí? No hacemos nada en forma privada, siempre con un pedido específico de la justicia. Bien. Les voy a contar un poco lo que hacemos en el laboratorio, muy general, simplemente para que entiendan algunas cosas, y esta charla está un poco pensada en problemas que nos fueron surgiendo. El laboratorio está desde 2015, y nos fueron surgiendo varios problemas, tanto con los abogados particulares, que son quienes redactan los oficios o quienes intervienen en los casos de filiación, y con los juzgados, ¿no? Muchos problemas tenemos con los juzgados. Hoy di esta misma charla en la mañana, los juzgados civiles y de familia, y a veces entender un poco cómo funciona el laboratorio también ayuda a entender por qué pedimos lo que pedimos, por qué tardamos el tiempo que tardamos, etc. El ADN está en el núcleo de todas las células, o sea, una persona tiene el mismo ADN en todas las células de su cuerpo, o sea, todos los tejidos, el pelo, las uñas, el músculo, la sangre, la piel, todas las células de todos los tejidos de una misma persona tienen el mismo ADN. Ese ADN está adentro del núcleo de la célula, porque como ahí está codificada toda la información genética,
es muy importante que esté protegido, entonces está en el lugar más seguro que puede estar, que es adentro del núcleo de una célula. Para poder hacer nosotros el análisis de ADN, lo primero que tenemos que hacer es sacar ese ADN de adentro del núcleo de la célula. No es lo mismo sacar el ADN de adentro del núcleo de una célula de la sangre, que son los glóbulos blancos, que son las células que tienen núcleo, que sacarlo de un hueso. El hueso tiene otro tipo de matriz, otro tipo de estructura, entonces necesita un procesamiento mucho más complejo que toma mucho más tiempo. ¿Por qué digo esto? Porque los análisis que hacemos post-mortem, o sea, cuando se exhuma un cadáver de un hueso, tarda como mínimo 3 meses en tener un resultado. No porque nosotros tengamos algún problema técnico, o porque no querramos hacer el análisis, o porque haya algún problema dentro del laboratorio, sino porque es el tiempo de procesamiento que tarda, por el tipo de muestra que estamos analizando, ¿sí? Entonces, cuando uno procesa ese tipo de muestras, tiene que seguir ciertos pasos que no puede apurar, porque es el tiempo necesario para poder liberar ese ADN del núcleo de las células, ¿sí? Entonces, si uno hace una paternidad común, madre, padre, hijo, quizá en 15 días se puede tener un resultado. Si uno hace ese mismo análisis, pero la muestra, por ejemplo, del padre es un hueso, a lo mejor hasta 3 meses no tiene un resultado. ¿De qué depende tener el resultado, por ejemplo, de una muestra de hueso? De un montón de factores, de el estado de conservación de ese material cadavérico, de qué tipo de material cadavérico se pudo obtener. Si yo tengo un fémur, tengo muchas más chances de obtener muestra de ADN que si pudo sacarle una falange de un dedo, que es un hueso chiquito, ¿sí? Entonces depende del estado de conservación de ese hueso. Antes de trabajar en este laboratorio, yo trabajé en Buenos Aires y procesamos una muestra de una momia de 500 años y obtuvimos material cadavérico. Pero estaba en Salta, a gran altura, en un lugar seco, tenía ciertas características de conservación que hacían que uno pueda obtener ADN fácilmente. Mientras que hemos procesado muestras que tienen 1 año a lo mejor de muerto y no pudimos obtener ADN. Entonces eso no se puede saber a priori, hay que hacerlo. Como hay muchos tipos de material cadavérico que están en distintas condiciones, hay muchas técnicas para extraer ADN del hueso. Hay muchas estrategias que se pueden usar en el laboratorio. Nosotros tenemos varias estrategias o varias técnicas puestas a punto. ¿Qué quiere decir esto? Una técnica puesta a punto es una técnica que está aprobada, que está validada, siguiendo estándares que son internacionales, que dicen, bueno, si vos seguís siempre estos mismos pasos, tenés esta chance de obtener estos resultados. Uno no puede hacer una técnica un día, al día siguiente hacer otra, ¿sí? Uno tiene que validar técnicas y decir, yo en mi laboratorio tengo validadas estas técnicas. Nosotros en el laboratorio todavía no tenemos la acreditación de la norma ISO. La norma para los laboratorios de genética forense es la ISO 17025. No tenemos el laboratorio aún acreditado, pero tenemos todo el sistema de calidad implementado para acreditarlo en breve. Pasa que es caro acreditar, y bueno, lleva una serie de pasos administrativos que aún no tenemos terminado. Pero tenemos todos los protocolos escritos y las técnicas validadas que utilizamos para cada tipo de muestra. Para el material cadavérico, que sería el hueso, tenemos más de una técnica validada. Entonces, lo hacemos por una técnica, a lo mejor eso nos tardamos 1 mes y medio, llegamos hasta el final, vemos que no da, empezamos todo de nuevo, a lo mejor tardamos 1 mes y medio de nuevo, ¿sí? El material cadavérico lo repetimos hasta 3 veces. Si la tercera vez no obtuvimos ningún resultado, recién ahí obtenemos un resultado negativo, o sea que no se pudo obtener material genético analizable. ¿Por qué les digo esto? Porque muchas veces nos dicen, pero yo te mandé esta muestra en mayo y estamos en septiembre. Bueno, pero a veces nosotros priorizamos, a veces no, siempre nosotros priorizamos tener un resultado. Y intentamos repetir hasta que se nos agotan las posibilidades a ver si podemos obtener algún resultado. Porque hay un montón de situaciones que se exhuma porque no hay otra opción. Entonces, si no obtenemos un resultado con ese material cadavérico, sabemos que no tenemos otra forma de establecer el vínculo. Entonces hacemos todo lo posible. Les digo esto para que sepan y para que cuando tengan un cliente les expliquen que a veces es preferible esperar un poco más, porque esa espera siempre tiene que ver con que nosotros estamos buscándole la vuelta para obtener un resultado, ¿sí? Después no quiere decir que sea o no sea el padre, ¿no? Capaz que no es.
pero lo que estamos buscando nosotros es obtener un perfil genético. Por eso a veces tardamos mucho. Ahora, ¿qué otra información? Es muy diferente con la sangre. Con la sangre, cuando nosotros tomamos una muestra de sangre, pinchamos un dedo, ponemos una gota en un papel de filtro, esa muestra se lava con agua y de ahí se saca el ADN. Se extrae el ADN del núcleo de los glóbulos blancos y ya está. Es una técnica rápida, simple. Por eso siempre, cuando hay que reconstruir un vínculo biológico, decimos, llámenos por teléfono y cuéntenme la historia de esa familia, a ver quiénes están vivos. Porque con los vivos es más rápido, más barato, mucho más fácil, y muchas veces obtenemos la misma información, no es necesario exhumar. Entonces, cuando no es necesario exhumar, siempre preferimos no exhumar, porque más allá de que es más laborioso extraer ADN, que no sería un problema, muchas veces no se obtienen resultados, mientras que con la sangre siempre se obtienen resultados, ¿sí? Entonces, siempre es importante consultar, porque a veces a ustedes no se les ocurre, pero hay alguna forma de buscarle la vuelta para hacer el análisis con gente que está viva. Y se puede igual rearmar ese vínculo. Ahora, para rearmar ese vínculo hay que tener en cuenta algo muy importante, y es cómo se transmite ese ADN entre las personas. Acá hice un grafiquito. Esto es así. ¿Se ve el mouse o no? Sí. Sí, bien. Esto es así. Todas las personas tenemos el ADN compactado en forma de cromosomas. Todos tenemos 23 pares de cromosomas. 22 que se llaman autosómicos, o sea, 22 pares que se llaman autosómicos. El 1, el 2, el 3, el 4 son los autosómicos. Y después tenemos un par que se llama el par sexual, que en las mujeres es XX y en el hombre es XY. ¿Sí? Ahora, esos pares que tenemos, los tenemos en pares porque recibimos uno de la madre y uno del padre. ¿Sí? A su vez, nuestra madre también recibió uno de su madre y uno de su padre. Nosotros podemos recibir cualquiera de esos dos, que es aleatorio. Me puede tocar cualquiera de esos dos unos que tiene mi mamá, o cualquiera de esos dos uno que tiene mi papá. Y mi hermano puede recibir, por ejemplo, el otro uno que tiene mi mamá, y el otro uno que tiene mi papá. Y además, antes de que se formen los gametos, o sea, las células que van a dar origen al nuevo individuo, que en las mujeres son los óvulos y en el hombre son los espermatozoides, que ahí no van a tener pares de cromosomas, van a tener los cromosomas de a uno, porque después un óvulo se va a juntar con un espermatozoide y van a formar un nuevo individuo. Entonces cada uno va a tener la mitad de la información que se va a juntar con la otra mitad y va a formar un nuevo individuo. Ese óvulo y ese espermatozoide van a tener la mitad de la información genética de cada uno. Ese uno que va a tener, hablando del cromosoma 1, que va a tener el óvulo, no va a ser igual a uno de los unos de la mamá, va a ser igual a la mezcla de los dos unos de la mamá. Porque los dos cromosomas unos de la mamá, antes de formar el óvulo, se van a mezclar entre sí también. ¿Para qué les explico esto? Para decirles que dos hermanos pueden ser hermanos y no compartir nada de la información genética. Porque pueden haber recibido cada uno un cromosoma 1 distinto de su madre, y además están mezclados aleatoriamente esos cromosomas 1. Y además recibieron un cromosoma 1 distinto de sus padres, que también están mezclados aleatoriamente. ¿Sí? Eso multiplicado por 22, que es la cantidad de cromosomas que tenemos. Entonces, los vínculos que son en forma horizontal son muy difíciles de establecer. Siempre hay que buscar vínculos en donde hay una transferencia vertical de ADN. Eso es, del padre a los hijos, del abuelo al padre y a los hijos, siempre en forma vertical. Los tíos no sirven para nada. Eso es lo que ustedes se tienen que acordar como mensaje, que siempre quieren analizar a los tíos. Los tíos son los más difíciles de analizar. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando me dicen, los abuelos están muertos, el padre está cremado, bueno, está bien, si no queda ninguna opción, por supuesto que hay que hacerlo, porque no queda ninguna opción, ¿sí? Pero nunca tiene que ser la muestra de elección, porque ahí lo que va a pasar es que casi 100% de las veces me va a dar un resultado no concluyente. ¿Qué quiere decir un resultado no concluyente? Ni sí ni no. No concluyente es exactamente eso, nada, que no me está diciendo nada, ¿sí? No es que no me está diciendo nada, que no tengo las herramientas genéticas para establecer ese vínculo. A través del ADN no puedo establecer ese vínculo,
¿sí? Entonces, todos los vínculos que son en forma horizontal, siempre hay que tratar de evitarlos. Si alguien me dice, bueno, yo lo único que quiero, yo acá tengo alguien que reclama y hay 6 medios hermanos, es lo único que tengo. Bueno, perfecto. De 6 medios hermanos es mucho mejor que tener un solo medio hermano, ¿sí? Porque con 6 medios hermanos yo tengo más chance de reconstruir cómo era el ADN del padre. Y ahí es cuando nosotros decimos, pero también tenemos que hacer a las madres. Porque si yo hago a las madres, descarto toda el ADN que le dio la madre. Entonces ahí tengo más chances de rearmar al padre. ¿Sí? Ahora van a ver, cuando les muestre el ejemplo y cómo hacemos los cálculos, cómo influye lo que le da la madre y cómo influye lo que le da el padre. Si yo resto lo que le da la madre, me queda una sola opción de lo que le puede haber dado el padre. Por eso es tan importante hacer a la madre. En un vínculo madre, padre, hijo, no es fundamental hacer a la madre, no es obligatorio hacer a la madre, pero cuando les muestre el cálculo, si tengo a la madre me va a dar un índice más alto que si no tengo a la madre. De todas maneras se puede hacer igual, cuando es directo el vínculo, pero cuando hay que reconstruir, la madre es fundamental. ¿Sí? Entonces, siempre se tienen que acordar de que los vínculos horizontales son los más difíciles de establecer. Siempre hay que buscar a alguien para arriba o para abajo, que ahí la transferencia de genes es directa. ¿Bien? ¿Me siguen? Hasta acá. Bueno, nosotros en el laboratorio analizamos marcadores que se llaman STRs, que significa repeticiones cortas en tándem. Son secuencias del ADN, o sea, porciones. El ADN está formado por bases, la A, la C, la T y la G. Eso en el secundario capaz lo vieron. Son bases químicas que forman la estructura del ADN. Lo que nosotros vemos son esas bases. Se llaman repeticiones cortas en tándem porque son esas secuencias que se repiten una al lado de la otra. ¿Está bien? Por ejemplo, ACCT, ACCT, ACCT. Es esta secuencia que se repite tantas veces en una porción determinada. Estos marcadores están ubicados en distintos lugares de los distintos cromosomas y tienen la característica que están en lugares no codificantes. Quiere decir que únicamente me sirven para identificar a una persona, para decir cuál es su perfil genético, para, si tengo a los padres, ponerle un nombre y un apellido, pero no me sirve para saber si va a tener una enfermedad genética, si tiene hipertensión, si va a ser obesa, para nada más. Es no codificante. Quiere decir que no codifica para ninguna enfermedad ni para ningún rasgo. Simplemente son lugares que no codifican para nada, que no tienen ninguna información, más que este número de repeticiones. Estas repeticiones las tenemos todas las personas. Lo que varía es el número de veces que se repite entre nosotros. Pero esa variación no es única. Yo no tengo un número único de repeticiones. Yo comparto estas repeticiones con otro. Por supuesto que las comparto con mis hijos, pero también las comparto con muchos de los que están acá. Por azar las comparto, ¿sí? Lo que tenemos que ver es cuántas comparto por azar y cuántas comparto porque tengo vínculo. Cuando es por azar, comparto pocas, cuando tengo vínculo, comparto todas. Ese es el análisis básico que nosotros hacemos. Entonces, por ejemplo, este marcador, que se llama TPOX, tiene todas estas repeticiones, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Esos son el número de veces que se repite esas letritas, esas repeticiones. Lo que se hace antes de empezar a usar un marcador genético, uno de este tipo de marcadores, es hacer un análisis en la población, elegir distintas poblaciones. Acá, esto es un ejemplo de buscar frecuencias de cuántas veces se repiten estos números en las poblaciones. Esto es una estadística en las distintas poblaciones. Fíjense que hay repeticiones que son mucho más frecuentes, por ejemplo la 8 y la 11, son mucho más frecuentes en todas las poblaciones, en la europea, en la americana, en la asiática, son mucho más, o sea que nosotros, en esta charla, seguro, muchos de nosotros, tenemos 8 repeticiones u 11 repeticiones, porque son muy frecuentes en la población. ¿Sí? Por eso, cuando uno hace un análisis de ADN, no analiza un único marcador. Si yo hago un análisis de ADN solo utilizando este marcador genético, cualquiera puede ser hijo de 2 personas. Porque por azar, hay muchas personas que van a tener este marcador. Lo que nosotros hacemos en el laboratorio es analizar 26 marcadores a la vez. Entonces, la chance de compartirlos por azar es nula.
Ya vamos a ver cómo hacemos ese cálculo, ¿sí? Pero siempre, para hacer los cálculos, análisis de ADN, yo necesito saber cuál es esa frecuencia en la población, de todos los marcadores que voy a usar, porque ese dato lo voy a usar en el cálculo que voy a usar, que voy a realizar yo, en la valoración estadística que voy a hacer. Los análisis de ADN tienen una ventaja con respecto a, querría que todas las pericias, porque casi ninguna lo tiene, es que uno puede calcular estadísticamente el error asociado al análisis de ADN, ¿sí? Si bien nosotros, por un lado, tenemos todos los pasos, o sea, seguimos todos los pasos, cumplimos todos los pasos para garantizar la calidad del resultado, ¿sí? Todos los pasos analíticos para garantizar la calidad del resultado, siempre puede haber errores asociados, errores humanos, bueno, que uno trata de solventar de distintas maneras. Siempre hay distintas formas de controlar ese error. En el análisis de ADN, la forma de controlar el error de que, yo te digo, si acá en esta charla nosotros compartimos, varios de nosotros compartimos, por ejemplo, la repetición 8, porque es muy frecuente, ¿por qué no podríamos compartir todos los marcadores? Me podría decir alguien. Y sí, la verdad que sí, podríamos compartirlo por casualidad. Hay una fórmula estadística, hay una fórmula matemática, que nosotros podemos usar en genética forense para informar cuál es ese error en la fórmula de lo que yo estoy planteando. ¿Cuál es ese error en decir, estas dos personas comparten su ADN porque son padre e hijo, o lo comparten por casualidad? Y eso es lo que nosotros informamos. Tenemos la posibilidad de hacer esa cuenta. No se puede hacer en casi ninguna pericia eso, pero en las pruebas de ADN nosotros lo podemos hacer, lo podemos calcular, ¿sí? Y esto es el cálculo que nosotros hacemos y lo que nosotros informamos después en las conclusiones, que muchas veces los marea. Bien, entonces, elegimos muchos marcadores juntos para que sea más discriminativo, para que pueda diferenciar entre una persona y otra persona. Son estos los marcadores que utilizamos, no importa, es un kit comercial que ya viene todo armado, ya está puesto a punto, estandarizado todo, aceptado internacionalmente. Esto es un ejemplo de una tabla de frecuencias de cada uno de los marcadores que usamos. Este es el que le mostré recién, que tiene estas repeticiones de la 4 a la 13,3, son poquitas, pero por ejemplo este, que se llama D21, tiene todas estas repeticiones. Este marcador es un marcador mucho más discriminativo, porque permite discriminar entre personas, porque hay muchas más variantes posibles que en este, que es más común en la población, ¿sí? Entonces yo no uso ni este solo, uso todos estos juntos, y eso aumenta muchísimo la capacidad de discriminar entre personas. Bien. Esto es un electroferograma, es el resultado que me da un secuenciador automático, que es el equipo en donde se hace la parte final del análisis de ADN. Una vez que se saca el ADN, imagínense que la cantidad de ADN es una unidad que no deben ni conocer, que son nanogramos, o sea, es una unidad de 0,000 gramos. Muy chiquitita de ADN, es la nada. Entonces yo, para poder verlo después, necesito amplificarlo. Quiere decir, de un poquito hacer una cantidad enorme. Para eso hago una reacción en el medio, que de un poquito hago mucha cantidad, y después eso lo pongo en un equipo que se llama secuenciador automático, que lo que hace es ver cuáles son las repeticiones que esa persona tiene para cada uno de los marcadores. Cada uno de este grupito de picos es un marcador, bueno, acá no me deja ver, a ver, ahí está. Este, por ejemplo, este que está acá, el primero es una X, quiere decir que esta persona es una mujer, porque el kit que usamos tiene también un indicador de sexo. Entonces, si tiene una X es mujer, si tiene una XY es un varón. Esta persona es una mujer, y acá cada una de estas cajitas que está arriba es un marcador diferente. Esta mujer tiene 14, 16. Para este marcador, 14 repeticiones, 16 repeticiones. Para este marcador, 14 repeticiones, 15 repeticiones. Una heredó de la madre, otra heredó del padre. No sé cuál de cuál hasta que no tenga la madre y el padre para comparar. Yo acá así viéndolo no lo puedo saber. Si yo agarro a cualquiera de ustedes y le hago un ADN, no sé quiénes son. Para saber quiénes son, para darle una identidad a esa persona, sí o sí la tengo que comparar con alguien, con la madre y con el padre. No existe en la Argentina ni en el mundo, creo que en Reino Unido se quiso hacer, pero está medio parado, una base de datos de ADN de las personas que nacen. No existe todavía una base de datos de personas que nacen. Hasta que eso no exista, no se va a poder saber
cuando uno agarra una muestra de ADN y ve un perfil, ¿a quién pertenece? Siempre hay que compararla con alguien, con una referencia para saber quién es esa persona, ¿sí? Entonces, viendo esto, uno ve cuál es el perfil genético de esa persona. Por ejemplo, en este marcador que tiene solo el pico 16, quiere decir que esa persona tiene 16 de la madre y 16 del padre. Y el equipo lo lee como un solo pico, pero en realidad tiene dos. Tiene uno de la madre y uno del padre, ¿sí? Bueno, y así para todos los marcadores, esto es el electroferograma de una sola persona. Son todos los marcadores para una sola persona. Bien. Una vez que nosotros hicimos todo este proceso y obtuvimos los resultados, lo que hacemos es hacer una mirada rápida y comparar. Veamos, en los casos civiles, la madre, el padre y el hijo, y vemos si hay una coincidencia o no entre lo que estamos buscando, en el vínculo que queremos establecer, en este caso de paternidad. Vemos si comparten o no los marcadores genéticos. Cuando es una inclusión de vínculo, o sea que el padre es el padre, comparte necesariamente la madre un marcador con el hijo y el padre un marcador con el hijo. Cuando es una exclusión de vínculo, puede que comparta algunos por azar, pero va a haber muchos que no los va a compartir. Por eso no existe el 70%, el 80%, el 90%. Por eso se sacó el porciento y vamos a hablar de eso también. Pero cuando comparte todo, excepto que haya una mutación, que a veces se contempla y eso se pone en el informe, pero eso sucede de los 26 o 24, depende del kit, en uno, puede pasar en una inclusión, y si no, directamente no comparte nada, es una exclusión de vínculo, ¿sí? Cuando ya hay 2 o 3 que no compartes, es una exclusión. Bien. Entonces, ¿cómo hacemos el informe? Evaluamos esto que les dije, si hay coincidencia o no, que en los casos penales es lo mismo, si hay coincidencia entre la evidencia y la referencia, hacemos la misma mirada rápida. Si no hay, directamente se informa que no hay coincidencia entre la evidencia y la referencia, o que se excluye el vínculo. Cuando en los casos civiles hay una exclusión de vínculo, o sea, cuando no es el padre, lo que nosotros hacemos para estar seguros de que no fue un error interno, que no nos confundamos, por ejemplo, nosotros no largamos, por ejemplo, un trío solo, ¿sí? Poner en marcha todo el circuito de análisis de muestra, hay que prender equipos, hay que usar reactivos que tienen un vencimiento corto. Entonces lo que nosotros hacemos es juntar un batch de muestras y procesarlas todas juntas. Entonces, para nosotros asegurarnos que no haya sido un problema nuestro, si nosotros tenemos madre, hijo, padre, miramos, la madre y el hijo comparten los marcadores, sí o sí uno en cada uno de ellos. Quiere decir que ahí las muestras no nos equivocamos, porque si no, por azar no pueden compartir, ¿sí? Entonces, si está la madre y el hijo, comparten en todos, pero el padre no, digamos, por más de que tomamos todos los recaudos, puede haber un error humano y se nos puede haber mezclado ese padre, se nos puede haber cambiado de muestra. Entonces, cuando hay una exclusión de vínculo, esa muestra la sacamos de ese grupo de muestras y empezamos todo el proceso de nuevo, y la volvemos a repetir. Por eso en los informes aparece al final, cuando es una exclusión, aparece una nota que dice, la muestra que corresponde al padre fue reextraída y reamplificada a los fines confirmatorios. Eso quiere decir que se repitió todo el proceso y volvió a dar lo mismo. O sea que no fue un error nuestro, sino que ese perfil es ese perfil, y efectivamente excluye el vínculo, no es el padre. ¿Sí? Eso también alarga un poco los tiempos a veces. Pero repetimos eso para asegurarnos que no sea un error nuestro, digamos. Que, bueno, no nos pasó todavía, pero puede suceder también. Entonces, cuando no hay coincidencia, informamos eso. Cuando vemos que sí hay, lo que hacemos es hacer esa valoración estadística, que les dije antes, para poder informar ese error asociado, ¿sí? Para que no me digan, bueno, pero si fue por casualidad, bueno, te voy a decir si puede ser por casualidad o no. ¿Por qué hay que hacer esto? Bueno, por todas estas razones que les dije, porque los alelos no son únicos, porque puede haber otro igual, etc. Entonces tengo que hacer esa valoración estadística para informar la incertidumbre o el error que puede estar asociado a ese cálculo. Entonces lo que hacemos es hacer un índice, que en penal se llama razón de verosimilitud, y en el foro civil se llama índice de paternidad, ¿sí? Ese índice no es más que el planteo de una hipótesis y hacer una relación de esa hipótesis. La hipótesis siempre tiene que ver con lo que ustedes piden en el oficio. Por eso es fundamental que esté claro cuál es el vínculo que se quiere establecer. Yo voy a plantear una hipótesis muy diferente si quiero saber si es el padre
a que si quiero saber si es el tío, a que si quiero saber si son medios hermanos, pero los dos hijos de la misma madre, a que si quiero saber si son medios hermanos, pero los dos tienen madres distintas. Entonces es fundamental que esté bien claro en el oficio cuál es el vínculo que se quiere establecer y quién es quién en esa familia, ¿sí? Porque cambia la hipótesis. El perfil de ADN es único e irrepetible. Vos te lo haces hoy y eso es para toda la vida. Te lo haces acá, en China o en Estados Unidos y el perfil genético es el mismo. No cambia, los kits que usamos nosotros son los mismos que se utilizan en todos lados. O sea que da igual. Yo puedo, si el laboratorio que hace el perfil genético, no sé, en cualquier otro lado, trabaja con estándares de calidad, me puede mandar el perfil genético, lo hemos hecho con una afiliación en Mendoza, por ejemplo, que la mujer vivía allá, fue al laboratorio de Mendoza, se sacó la muestra, se hizo el perfil genético, y del laboratorio de Mendoza me mandaron el resultado nada más. Y yo lo comparé acá con el padre, hice el cálculo y se acabó. Ni siquiera tuvo que viajar la mujer, ni nada. Eso también ténganlo en cuenta. Hay laboratorios del Consejo de Procuradores en todo el país, o sea que la gente no tiene que viajar a Santa Rosa por 3 minutos literales que tomarse la muestra. Se pueden tomar las muestras en un montón de laboratorios. Simplemente ustedes tienen que llamar al laboratorio, nosotros les indicamos a dónde se la deberían tomar. También se la pueden tomar en un hospital. Nosotros nos encargamos de hablar al hospital y indicarles cómo tienen que tomar la muestra. Se la pueden tomar en un laboratorio privado siguiendo las indicaciones de cómo tomar la muestra y mandarla. Hay un montón de formas de facilitarle a la gente que no tenga que viajar, que no tenga que venir por 3 minutos que toma el estudio, ¿sí? También hay posibilidades de hacer convenios con otros laboratorios del Consejo de Procuradores y que se procese directamente la muestra ya. Nosotros ahora hicimos unas muestras de La Plata y le mandamos directamente el resultado, la hicimos nosotros la muestra. Eso también se puede hacer, siempre que sea más fácil y más rápido para la gente. Entonces, el perfil genético es uno solo, ¿sí? No va a cambiar con el tiempo. O sea que si nosotros ya hicimos en el laboratorio ese perfil, no es necesario que la persona se lo repita. Está guardado y queda para siempre. Es un registro que nosotros tenemos y que ya está y no va a cambiar, ¿sí? Eso para que lo tengan en cuenta. No sé por qué me fui para ahí, pero lo que nosotros hacemos es, entonces, calcular este valor planteando una hipótesis. Bueno, por eso es importante, ya sé, que ustedes nos digan cuál es el objetivo del estudio, porque el perfil genético que nosotros tenemos ya está hecho y eso queda para siempre. Y después yo puedo cambiar la hipótesis. Si vos me decís, lo que yo quiero averiguar es si es el padre, yo planteo una hipótesis. Después vos me decís, lo que yo quiero averiguar en realidad es si es el tío o no si es el padre, yo tengo que plantear otra hipótesis. Pero ya está hecho el análisis, yo no tengo que volver a repetir el ADN. El ADN ya está hecho, lo único que yo tengo que hacer es cambiar la hipótesis. Pero si vos no me lo decís, yo te voy a dar el resultado con una hipótesis planteada que no tiene nada que ver con lo que vos querés saber. Entonces, por más que el ADN esté hecho, el resultado no va a estar bien, porque la hipótesis está mal planteada. ¿Sí? Entonces es muy importante que en el oficio esté siempre bien claro cuáles son los vínculos y qué es lo que se quiere determinar. Qué es lo que uno quiere saber. Y es importante que averigüen también todas las personas que están vivas en la familia, cuando hay que reconstruir, y nos llamen y nos pregunten, si tienen dudas de a quién analizar. Entonces, se plantea la hipótesis. Bueno, esto que ya les acabo de decir. Saber el objetivo, de conocer la hipótesis, lo que ustedes quieren saber. Y la particularidad que tienen que tener estas hipótesis que planteamos es que siempre tienen que ser mutuamente excluyentes. O sea, que si yo en el numerador digo que sea el padre, abajo no puedo decir, bueno, a lo mejor sí que sea el padre o que sea, ¿sí? Es que sea el padre o que no sea. Mutuamente excluyentes una de la otra. No tienen que ser ambiguas las hipótesis. En este caso, por ejemplo, de una paternidad común, las hipótesis que planteamos es, si no se duda de la madre, como es la mayoría de los casos, la hipótesis 0 o la hipótesis del numerador, o en lo penal se llama la hipótesis del fiscal, sería que el padre y la madre son los padres biológicos del hijo, versus que un individuo seleccionado al azar en la población y la madre son los padres biológicos del hijo. Ese individuo al azar en la población puede ser cualquier otro, ¿sí? Cualquier otro que no está relacionado genéticamente. Son los padres biológicos del hijo. Y lo que yo hago es valorar estadísticamente cuál de estas dos hipótesis es más probable. Y eso es lo que informo. No te digo, ¿es el padre o no es el padre? Bueno, cuando no es, decimos que excluye, pero cuando es, no te digo, es el padre. Te digo, ¿cuál de estas dos hipótesis es más probable? ¿Cómo hacemos esto? Cuando vemos los resultados, acá tenemos al medio el hijo. El hijo es 14-15, es un varón porque tiene XY. La madre es 14-16,
Si la madre es la madre, sí o sí le tiene que haber dado el 14, ¿sí? Porque es el único que comparten. Y en este caso el padre le tiene que haber dado el 15, ¿sí? Ahora, si por ejemplo la madre hubiera sido 15-16, ¿este podría haber sido el padre? Y no. No, no podría haber sido el padre. Porque si la madre hubiera sido 15-16, este 15 se lo tendría que haber dado la madre, sí o sí, si no sería la madre. Entonces este padre no podría ser el padre. El padre tendría que haber sido 14. ¿Sí? Entonces es muy importante tener la madre, porque eso aumenta el resultado que yo voy a obtener después. Siempre es importante tener la madre. Por supuesto que esto no va a pasar en todos los marcadores, pero en algunos marcadores puede pasar. Entonces siempre es importante tener la madre cuando se puede. Entonces, ¿cómo hago el cálculo? ¿Cómo obtengo ese índice? ¿O cómo obtengo cómo hago para saber cuál de estas dos hipótesis es más probable que la otra? Se hace un cálculo en la que yo digo, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que el padre, supongamos que el máximo de probabilidad es 1, como si fuera el 100%. ¿Cuál es la probabilidad de que el padre le dé 15 si tiene 15? Si el máximo es 1, 1, porque tiene solo 15. O sea que asumiendo arriba que padre y madre son los padres, ¿no? Esa hipótesis. ¿Cuál es la probabilidad de que le dé 15? 1, porque es lo único que tiene. 1. ¿Cuál es la probabilidad de que la madre le dé 14? 0,5, porque tiene 14 y 16, o sea que 50, ¿sí? La mitad, porque tiene 2. Entonces es 1 por 0,5. Abajo, ¿cuál es la probabilidad de que la madre le dé 14? Vuelve a ser 0,5, igual que arriba, porque la madre es la madre. ¿Y cuál es la probabilidad de que un individuo seleccionado al azar le dé ese 15? Como es al azar en la población, lo que hago es ir a la tabla anterior, a la tabla esta de frecuencias, y fijarme cuál es la frecuencia del alelo 15 en la población. Miro en la tabla cuál es la frecuencia del alelo 15 en la población. Y en vez de poner 1 o 0,5, que son las opciones de que se la dé el padre o que se la dé la madre, pongo cuán frecuente es ese alelo en la población. Esta es la frecuencia. ¿Sí? Esto quiere decir que existe esta posibilidad de que se lo haya dado otro que sea de la población. Esta cuenta, esto no importa que lo sepan, esto es para que entiendan lo que nosotros hacemos, ¿no? Pero esta cuenta se hace para cada uno de los marcadores. Se valora cuán probable es la hipótesis 0, o sea, que sean así porque tienen un vínculo, o que compartan por casualidad en cada uno de esos marcadores. Una vez que hacemos todas esas cuentas, tenemos esta tabla, que es la que aparece en el informe. En la tercera hoja del informe aparece esta tabla, en la que figura madre, hijo, padre. Estos son las repeticiones que tiene cada uno. Para este marcador, por ejemplo, el hijo es 14-15, la madre es 14-16 y el padre es 15. El 14 se lo dio la madre, el 15 se lo dio el padre. Acá el hijo es 14. Acuérdense que cuando está solo quiere decir que es 14-14. O sea que le dio 14 la madre, 14 el padre. En este caso es 9-14, le dio 14 la madre, 9 el padre, acá es 16-16, 16 la madre, 16 el padre, y así para todos. Y acá están los valores de LR, de esta cuenta que yo acabo de hacer con el primero, para cada uno de ellos. Que sea el padre o que sea uno al azar, que sea el padre o que sea uno al azar, para cada uno de estos marcadores. Como estos marcadores están ubicados en cromosomas distintos, o muy lejos uno del otro, yo puedo, por una propiedad matemática, multiplicarlos entre sí y obtener un valor final como resultado. Esperen que dice cualquier cosa. El valor que obtengo al final es este que aparece acá abajo, 3,10 por e a la 16. ¿Eso qué significa? Que el resultado es 3 más 16 lugares después de la coma. Así de grande es ese número. ¿Sí? Se escribe, esto es una notación científica, para que sea más fácil escribir, y yo no tenga que escribir un número con todo así de largo. ¿Sí? Se escribe 3,10 por e a la 16. Toqué todo, esperen porque... Ahí está. Ahí está. Bien, y por último, escribimos las conclusiones. En las conclusiones, como les dije antes, no ponemos es el padre, lo que ponemos es los resultados obtenidos a partir de las muestras previamente descritas son compatibles
con la existencia de vínculo biológico de paternidad de padre respecto de hijo. Esto es un genérico, ¿sí? Un genérico para que entiendan todos que son compatibles. Si no, se excluye el vínculo biológico directamente. Acá son compatibles. Después, el LR obtenido, ese valor, o sea, 3,10 por E a la 16, indica que es 31.000 billones, ese por E a la 16 son 1.000 billones, de veces más probable que los resultados obtenidos se expliquen bajo la hipótesis de paternidad entre padre e hijo, o sea, la hipótesis 0 que vimos al principio, en relación a que se puedan explicar bajo la hipótesis de que el padre biológico de hijo sea cualquier individuo seleccionado al azar en la población. En ambos casos se considera a madre como la madre biológica, porque la tengo en la hipótesis de arriba y en la hipótesis de abajo. Por eso lo pongo, en ambos casos se considera a la madre como la madre biológica. ¿Sí? Ustedes me preguntan, ¿es el padre? Y bueno, la prueba de ADN es una prueba más. Hay que tener en cuenta 31.000 billones. Es como si yo te digo, agarro 31.000 billones de personas de la población, agarro uno y por casualidad comparte todo con ese hijo. Vos pensá si hay 31.000 billones de hombres que tuvieron relaciones sexuales con esa mujer en Santa Rosa, adultos en esa época, que la conocen. Bueno, contextualizá y contestame si es el padre o no es el padre. Yo no puedo hacerlo porque esas son todas cosas que son a priori que no tienen nada que ver con la prueba genética. ¿Sí? Por eso yo no te digo es el padre. Pero con ese número es el padre. ¿No? No es algo que nosotros podemos poner en nuestro informe. Esta es la forma correcta y aceptada internacionalmente. Después hay otros laboratorios que ponen otra cosa. Los laboratorios que formamos parte de la Sociedad Internacional de Genética Forense lo informamos de esta manera porque es la forma consensuada en la que hay que informarlo. ¿Sí? Antes se informaba de esta manera, que era con el 99,9999. ¿Por qué se dejó de informar eso, o se pidió que se deje de informar eso? Porque ese porcentaje surgía de esta relación. Sacar un porcentaje surgía de hacer el valor del LR sobre 1 más el LR. De ahí se sacaba el porcentaje. El tema es que un LR de 30.000, era 30.000 sobre 1 más 30.000, y daba 99,99666666. Mientras que 3 por 10 a la 15 sobre 1 por 3 por E a la 15 daba 99,999 y todos estos 9. Pero por convención, en los informes, se usaban 2 9 después de la coma. Entonces, tener 30.000 o tener 3.000 billones en un informe genético era lo mismo, porque era 99,99. Y la verdad que no es lo mismo tener un índice de 30.000 que tener un índice de 3.000 billones. ¿Sí? Es muchísimo más significativo 3.000 billones que 30.000. De hecho, 10.000 es el valor de corte para el cual un resultado es concluyente o no es concluyente. Cuando yo estoy rearmando un vínculo indirecto, si a mí me da menos de 10.000, yo lo informo como no concluyente. Entonces, 30.000 era un valor muy bajo y ya te daba 99,99. Entonces se dejó de usar el porcentaje, para no confundir. Quizá para alguien que le cuesta un poco entender esto, el 99,99 le venía bárbaro, pero no está bien usar un porcentaje. Como no está bien que sea 80% ni 70%, eso no existe. De ninguna manera se puede obtener nunca un 70%. ¿Sí? Cuando es 70% no es. Siempre tiene que ser 99,999999 cuando uno hace el cálculo. Porque siempre el LR tiene que ser mayor a 10.000. ¿Sí? Por eso la forma correcta de informar es esta. Nadie me para, o sea que entienden todo. Genial. Bueno, esto nada, es un dibujito simplemente de un árbol genealógico, así dibujamos nosotros, no así personitas, solo redondelitos y círculos y cuadrados, cuando nos llaman por teléfono para ver quién tienen de la familia. Acuérdense que todos los que están en horizontal nunca son de elección, siempre hay que buscar transferencia vertical. ¿Sí? Cuando, por ejemplo, tenemos una situación como esta, en la que acá hay, no sé, supónganse que este está muerto, de acá del medio, y queremos ver esta media hermandad, ¿sí? Entre estos que están acá. En este caso necesitamos las madres, para descartar lo que viene de la madre, y acá, como es una mujer y un varón,
no podemos hacer nada más que hacer los marcadores autosómicos, que son esos que les conté que hacemos siempre, y ver si tenemos suerte o no tenemos suerte. Son encima pocos hermanos, o sea que es muy difícil reconstruir este padre. Si acá en vez de ser una mujer fuera un varón, tenemos una herramienta extra nosotros, que no necesitamos que nadie nos pida que la hagamos, nosotros la hacemos, como para ver si podemos resolverlo al caso, que son estos mismos marcadores, pero que están ubicados en el cromosoma Y. El cromosoma Y es un cromosoma muy chiquitito, muy diferente al cromosoma X en su estructura. Entonces, se dice que el cromosoma X y el cromosoma Y son cromosomas que no son homólogos. Homólogo quiere decir que tiene una estructura similar, y vieron que yo les dije que el uno con el uno, antes de formar un gameto, se mezclan. Bueno, el Y con el X no se pueden mezclar, porque como son tan distintos, solo se unen en los extremos y no pueden intercambiar genes porque tienen genes distintos. El Y tiene los genes masculinizantes y el X tiene otros genes. Entonces, cuando se forma un gameto nuevo, el X con el Y no se mezclan. Entonces, el que va a determinar el sexo del nuevo ser que se va a formar siempre es el hombre. Si el hombre le pasa el cromosoma X a su espermatozoide, digamos a su gameto, va a ser una mujer, y si le pasa el cromosoma Y va a ser un varón, el descendiente. Como el X con el Y no se mezclan, el Y siempre es igual. En el abuelo, el tío, el padre, el hijo, todos los hombres de una misma línea paterna tienen el mismo cromosoma Y, los mismos marcadores genéticos en su cromosoma Y, porque no se mezclan con nadie, no se recombinan con nadie, no se mezclan antes de formar una nueva persona. Entonces, eso es se llama marcador de linaje. Lo que tiene el cromosoma Y es que no permite identificar a una persona, porque no es característico, porque si yo analizo al abuelo y al nieto, van a tener el mismo cromosoma Y. No sé si ese cromosoma Y es del nieto o del abuelo. Sí sé que son de la misma línea paterna. Entonces a veces eso nos sirve para darle más peso al resultado. Cuando el resultado es muy bajo, cuando obtenemos un índice muy bajo, o cuando obtenemos un índice no concluyente, si en este caso fuera un varón, yo le podría hacer el cromosoma Y. Y si este varón que reclama tiene el mismo cromosoma Y que estos dos, bueno, quien analice el resultado puede decir, está bien, fue no concluyente, que no quiere decir nada, quiere decir que no me alcanzó con las herramientas genéticas, pero tienen la misma línea paterna. Eso es un dato, que tengan la misma línea paterna. ¿Sí? Algo hay ahí común. Si no son hijos del mismo padre, o son hijos del abuelo o del tío, pero la línea paterna es la misma. ¿Sí? Eso es una herramienta más que nosotros usamos en el laboratorio. También hacemos análisis de cromosoma X, porque pasa lo mismo con las mujeres. El hombre le pasa a las mujeres el único X que tiene uno solo. Como tampoco se puede mezclar con el Y, si tengo dos hijas mujeres, van a tener un cromosoma X que va a ser igual al del padre, y que van a ser igual entre ellas. Entonces también tengo herramientas para analizar estos mismos marcadores en el cromosoma X. Que también no me van a decir específicamente que son hijas de ese hombre, pero me van a decir que pertenecen a esa línea paterna. Son herramientas extra que nosotros hacemos en el laboratorio, ¿sí? Que ustedes no tienen por qué saber para pedirlas, pero que algunas veces se pueden encontrar eso en un informe, como una conclusión más. Bien. Bueno, y por último, les quería mostrar cómo hacemos el informe, cómo está, o sea, todas las partes que tiene el informe que emitimos nosotros. Como les dije, nosotros tenemos, no estamos acreditados, pero sí tenemos el sistema de calidad implementado, por eso el informe tiene como muchas cosas, un montón de cosas, que tienen que estar incluidas, porque eso está en la norma 17.025. Entonces, bueno, acá figura el número de informe, que es un número que va cambiando, cada año empieza el número 1, ¿sí? Después acá tenemos quién solicita el estudio, el objetivo del análisis, que en un caso de una afiliación es determinación de vínculo de parentesco, la carátula. Después Perdón, tenemos, doctora, no se está viendo la pantalla, dice solo informe. ok, ¿cómo hago? Capaz que tengo que compartir esta. Me interesa que lo vean, para. A los miércoles. Paren. ¿Ahí? Ahí se Ahí ve. está bien. Ok, entonces,
bueno, tiene esto, el informe de resultados, qué sé yo, a quién va dirigido, el objetivo del análisis, que en este caso es determinación de vínculo de parentesco, los datos de la causa. Después ponemos descripción de las muestras que recibimos, los nombres de las personas como vienen en el oficio, el tipo de muestra que analizamos, que en este caso sangre en papel, porque es una muestra que tomamos en el laboratorio, o material cadavérico, o, no sé, sangre sobre prenda, lo que sea, y el código interno que le ponemos nosotros en el laboratorio. Una vez que las muestras ingresan al laboratorio, ya no son más Velázquez Roxana, porque la muestra, digamos, una vez que ingresa, nosotros hacemos una planilla de seguimiento. Si bien somos 2 personas en el laboratorio, o sea, tenemos Matías, que es el administrativo, y Aixa y yo, que somos las 2 bioquímicas que procesamos las muestras. Si bien somos poquitos, dentro del laboratorio tenemos un circuito de trabajo y las muestras tienen una planilla de seguimiento, que la hacemos por caso en general. En el caso por ejemplo, madre, padre, hijo, tiene una única planilla de seguimiento en el que figuran las 3 muestras. Estas muestras tienen un código, entonces dentro del laboratorio es el código, no sabemos qué muestra estamos procesando hasta que llegamos al final, y ahí hacemos el informe y relacionamos el nombre con el código, ¿sí? Esta codificación significa L de La Pampa, SR de Santa Rosa, RM es referencia madre, acá es referencia hijo, acá es padre alegado. Tenemos RB, que es referencia víctima, RI, referencia imputado, E, que es evidencia, son los códigos que tenemos. Después, las 3 muestras tienen este mismo número, que es el número de caso, es el caso nuestro, desde que arrancó el laboratorio empezamos con el caso número 1. Esto es 2874, el número de caso. Las 3 muestras tienen el mismo código, porque son las 3 muestras del mismo caso. Y después un número que es único e irrepetible de cada muestra, que es 5844, 5845, 5846. ¿Sí? Esto es una codificación nuestra. La fecha de ingreso, en este caso ponemos la fecha en la que ingresaron las muestras al laboratorio, la fecha en la que tomamos las muestras del laboratorio, la fecha en la que nos llegó el oficio, depende. Algunas veces nosotros tenemos protocolos establecidos en el laboratorio, todo escrito, protocolizado, digamos. Entre esas cosas, el tiempo de demora de los resultados, que son aproximadamente 40 días, por eso ponemos esto, porque algunas veces demora más, pero algunas veces nos llegan las muestras y no nos llega el oficio. A veces el oficio tarda 2 meses en llegar, nosotros siempre reclamamos, pero algunas veces igual no llega, entonces algunas veces acá aparece en fecha de ingreso más de una fecha, y eso es porque ponemos la fecha en la que ingresó la muestra, y después la fecha en la que ingresó el oficio, para que sepa que a partir de ahí se cuenta la fecha de ingreso. Fecha de inicio de pericia, cuando se empezó a procesar. Después planteamos en la primera hoja la hipótesis, que es lo que les conté recién, teniendo en cuenta la solicitud del análisis, que eso es lo que figura en el oficio que ustedes escribieron, se ha planteado la siguiente hipótesis, mutuamente excluyente. Para la realización de la valoración estadística, a partir de esta valoración, se obtiene un valor de razón de verosimilitud LR, la cuenta que fui haciendo cada uno, marcador por marcador, que permite estimar cuán probable es una hipótesis respecto de la otra. Y ahí escribo qué es la hipótesis que yo planteé, cuál es la hipótesis que yo calculé. Y puse, en este caso, que el padre y la madre son los padres biológicos de H, o que un individuo seleccionado al azar en la población y la madre son los padres biológicos de RH. ¿Sí? Esa es la hipótesis que nosotros planteamos, y sobre la cual emitimos una conclusión. La conclusión sería diferente si planteamos otra hipótesis diferente. Después vienen los resultados, que es la tabla que les mostré, madre, hijo y padre, cuáles son las repeticiones que tienen, los valores del LR y el valor final. Y por último las conclusiones, que son la misma conclusión que les leí recién. El resultado obtenido indica que son compatibles con la existencia de vínculo biológico, el valor del R obtenido, y que se puede explicar bajo la hipótesis 0 en relación a la hipótesis 1. Y al final, después el informe tiene un pie de página. Todo esto lo digo porque todo fueron cosas que fueron surgiendo de impugnaciones de abogados particulares, que fueron impugnando diferentes cosas. Me voy acordando que una de esas cosas que impugnaron fue esto del pie de página. El pie de página, nosotros tenemos, como les dije, como estamos en este sistema de calidad, tenemos que tener registros de todo tiene que estar registrado, todo tiene que tener versiones vigentes, versiones que vamos modificando, y eso va quedando registrado. Las que están obsoletas se dejan de lado, y siempre tiene que estar puesto acá abajo cuál es la última versión que uno está usando.
Esto nosotros somos 2, pero si fuera un laboratorio grande, todos los que están en el laboratorio tienen que saber cuál es la última versión vigente del informe que se está usando. Lo mismo con los protocolos. Entonces esto tiene que figurar por norma en el informe. Entonces acá dice, ¿cuál es el código? El modelo de informe tiene este código que es R510, la versión es la número 10, y está vigente desde el 10 de diciembre del 2020. O sea, nosotros cambiamos ya 10 veces el formato de informe, por cosas que nos fueron surgiendo y nos fuimos dando cuenta que era una forma de mejorarlo, digamos. Bueno, ¿quién lo aprueba? ¿Quién lo emite? Y la dirección del laboratorio, que eso también es un requisito de la norma, que figure la dirección del laboratorio, las páginas, que tiene que figurar 3 de 4, 1 de 4, 2 de 4, también es un requisito de la norma. Y en la última hoja figura toda la metodología. Acá dice, ¿cuál es el método por el cual se extrajo ADN? Es lo que está marcado con la crucecita. Esto es como una plantilla de Word, el modelo de informe. Nosotros vamos marcando acá, se tilda o se destilda la opción correcta. ¿Cuál es el método de cuantificación? Que es medir la cantidad, en los casos de filiación eso no corresponde. Cuál es el secuenciador que se utiliza, el software de análisis, la base de datos, el kit comercial, el programa estadístico que usamos para hacer las cuentas, y algunas consideraciones generales, que son las que se usan en general, y cuando hay excepciones. Por ejemplo, una de estas es, el padre alegado y el padre real no están genéticamente relacionados con la madre. Si fuera un incesto, esto yo lo saco, porque en ese caso el padre sí estaría relacionado genéticamente con la madre. Entonces esta consideración general la borro en ese caso. Si no, en general son consideraciones que cambian el resultado del cálculo. Entonces yo la tengo que sacar como consideración general. Bueno, y otras cosas de que participamos en controles de calidad, y fin, que también está en la norma que tenemos que poner la palabra fin. Todo eso forma parte del informe. O sea, el informe tiene un montón de información que la tuvimos que poner chiquita porque si no nos quedaba un informe de un montón de hojas, pero toda la información, por lo menos toda la que está, la que obliga a la norma, está puesta en el informe, ¿sí? ¿Qué más? No sé si me quieren ir preguntando algo de esto. No me acuerdo qué más puse al final. Ah, bueno, que después nosotros nos manejamos todo por el SIGE, por teléfono y por el SIGE. O sea, nada por mail, antes era por mail, pero era un lío, y ahora como todo lo civil está por el SIGE, nos manejamos todo por el SIGE. Tenemos este QUIT 5001, y estamos como perito de laboratorio de genética forense. Si necesitamos que nos carguen con un cargo o con alguna notificación para que nos enteremos, porque si no nos enteramos de las cosas que nos llegan. Algo que es importante tener en cuenta es siempre preguntarle a quienes se van a hacer el ADN si ya se lo hicieron en el laboratorio, porque si ya se lo hicieron no se lo tienen que volver a hacer. Lo único que tienen que hacer ustedes es poner en el oficio que la persona ya se hizo el ADN en ese laboratorio, el número de documento, si consiguen ese código LSR, mejor, porque es más fácil para nosotros buscar. De todas maneras, con el DNI nosotros lo buscamos, no hay ningún problema. ¿Sí? Con el nombre y apellido, a veces no tanto porque hay nombres y apellidos repetidos, pero con el DNI nosotros tenemos toda una base de datos en la que vos me decís el DNI, yo automáticamente te digo si esa muestra ya la tenemos, entonces no es necesario que esa persona se vuelva a sacar muestra. Siempre priorizar los individuos vivos, por todo lo que dije antes, por el tiempo, por el costo, por todo, ¿sí? Siempre es necesario priorizar los individuos vivos. Bueno, en material cadavérico tarda, buscar los vínculos que son verticales, siempre evitar lo horizontal, porque es mucho más difícil de resolver. Y ahí está el número del laboratorio, y mi teléfono, que no me molesta que me llamen para nada, es mi celular, el que me dio el Ministerio Público lo perdí a la semana, o sea que es mi celular, lo uso para todo, me llaman cuando quieran, yo no tengo ningún problema en atenderlos, o llaman al laboratorio. Preferimos que llamen y que consulten, porque nada, hemos tenido un montón de problemas. Preferimos que nos llamen y así es mucho más rápido para todos, para nosotros, cuando faltan oficios, para la gente que muchas veces va y viene y no entiende nada, y bueno, nada, nos da lástima que estén ahí dando vueltas, así que preferimos que nos llamen y se saquen todas las dudas que tengan. Y nada, no sé, fui re rápido. Espero que me hayan entendido. Bueno, no sé si alguno tiene alguna consulta para hacer, quiere activar el micrófono. Voy a dejar de compartir. Yo tengo una pregunta, entonces, más que nada si repasamos un poco. En el tema entonces del oficio,
que Sí. nosotros hacemos, y ahí seguramente vos nos vas a saber decir bien qué necesitan ustedes, así nosotros sabemos qué necesitan y lo ponemos ahí. Vos dijiste que necesitas que nosotros establezcamos qué vínculo queremos, estamos pretendiendo, ¿no? Eso tiene que quedar bien claro en el oficio. Sí, bien claro. Que, por ejemplo, saber si, o sea, si hay un vínculo de paternidad entre tal y tal, si esta persona es media hermana paterna de tal, ¿entendés? Aclarar si, por ejemplo, vos querés ver una media hermandad, si tienen las mismas madres o no. Decir, por ejemplo, el acto, después cómo escribirlo formalmente, tendrás que Sí, no, tenerlo, no. pero por ejemplo, si este que reclama, que es, vos podés poner, este que reclama es hijo de esta mujer, y le reclama a este que es hijo de esta mujer, y reclama por el muerto que es el padre de este pibe. Entonces ahí yo tengo claro que son dos madres distintas. Bien. ¿Ves? Eso es lo que nosotros necesitamos saber. Si comparten las madres, cuál es el vínculo, si querés saber si son hermanos, si querés saber si es el tío. A veces comparten los apellidos y no sabemos si es el tío, si es el hermano, ¿entendés? Algunas veces tenemos que adivinar, porque no dice nada sobre el vínculo. Bien, aclarar vínculo entonces Siempre aclarar el vínculo. Y después, bueno, muchas veces tenemos el caso de que la persona, padre alegado, por ejemplo, está muerto, ¿no? Entonces tenemos una situación que, bueno, obviamente a los familiares les resulta desde lo emocional, ¿no? Difícil hacer la exhumación del cadáver y demás. Vos dijiste que siempre hay que preferir el vínculo vertical, ¿no? Para establecer en esos casos, digamos, si están los hermanos están vivos, ¿se puede hacer? ¿Es preferible o es preferible siempre la exhumación del cadáver? ¿Los hermanos de quién? ¿Del que reclama? Los hermanos no, los hermanos de el hijo, digamos, en quien está reclamando la paternidad. Si son varios, yo te diría que a priori lo hagas, porque es rápido, la exhumación tarda, es cara, es todo un proceso, es todo lo que vos decís. O sea, si vos me decís, tengo 3 hermanos, 3 medios hermanos, sí, hacelo. Digamos, yo te puedo decir no lo hagas, pero quizás sea no concluyente. O sea, no le pongas todas las expectativas. ¿Entendés? Quizás sea no concluyente y busca a las madres, que eso mejora el resultado. Y siempre buscar las madres y siempre buscar la mayor cantidad de hermanos posibles, de medios hermanos posibles. Bien. Sería como la respuesta. Gustavo, no sé, desactivate el micrófono, Gustavo Nale, que levanta la mano. Eso. Sí, hola, buenas tardes. Hola. ¿Cuántas referencias de distintos individuos conviene acompañar para, por ejemplo, detectar un vínculo filial? No te estoy entendiendo la pregunta. ¿A qué te referís con cuántas referencias? ¿Cuántas referencias, cuántas muestras de distintas personas, de distintos individuos conviene acompañar? Por ejemplo, padre y madre, padre, madre y abuelo, en referencia a una paternidad. Siempre depende del vínculo que vos quieras establecer. Si vos querés establecer una filiación común, madre-padre, o sea, padre-hijo, es en general lo que se quiere establecer, ¿no? Vos dudás de una paternidad. En general, ese es el vínculo más frecuente que se quiere establecer. Lo ideal... Sí, no está en duda la maternidad, sí la paternidad, pero para que el estudio sea completo, tenga la mayor certeza. No, con el padre y el hijo es suficiente, porque es un vínculo directo, ahí el abuelo no lo necesitas para nada. Porque no es un completa el examen, sí, no le da mayor certeza. No, porque nada es más certero que un vínculo directo. Que vos ahí lo tenés con el padre y el hijo. Si tenés a la madre, ese cálculo que yo hice te va a dar más alto. Si no la tenés a la madre, se puede hacer igual y no pasa nada. Pero si tenés a la madre es como que más completo el resultado, más alto el valor del ER. ¿Sí? Claro, aumenta la certeza. En realidad, ¿qué pasa? Ahora que ya entendieron todo, cómo hago los cálculos, si vos tenés un padre y un hijo, y el padre y el hijo tienen alelos que son muy frecuentes, estos marcadores muy frecuentes en la población, ¿sí? Y el número de abajo es muy alto siempre, el valor que vas a obtener para cada marcador van a ser valores chiquitos, que multiplicado te van a dar un LR bajo. Y a veces
cuando son todos frecuentes, es una situación rara pero que puede ocurrir. Cuando son todos frecuentes, te dan valores de LR que son 10.000 o menos de 10.000. Y como el valor de corte es 10.000, vos a lo mejor ves que comparten todos, pero son todos frecuentes. Si vos tenés a la madre, ese valor aumenta porque hay uno solo que es obligado con el padre. El otro sí o sí se vino de la madre. Entonces, el valor ese del LR seguro te da más alto que si no tenés a la madre. Claro. ¿Entendés? O sea, habría que hacerlo en papel y te lo mostraría y te da un valor más alto. Se puede hacer igual. ¿Y respecto a los abuelos pasa lo mismo o no? No, respecto a los abuelos se utilizan cuando vos no tenés el padre. Cuando vos no tenés el padre y tenés a los dos abuelos, lo que nosotros hacemos es utilizar un programa estadístico en el que vos cargas a los dos abuelos y el programa hace todas las combinaciones posibles de hijos que podrían tener esos abuelos. Y compara todas esas combinaciones posibles con el nieto que vos estás comparando, o con este que reclama. Y ve si en alguna de todas esas combinaciones hay coincidencia. Cuando no hay, te da que no, y cuando en alguna de todas posibilidades hay, hace la cuenta y te dice cuán probable es que estos sean los abuelos a que sea otro. Así como muy general. Pero eso es lo que se hace. Por eso lo ideal es tener a los dos abuelos. No a un solo abuelo. Porque suponete, si el hijo es 14-15 y la madre es 14-17, y vos tenés a un solo abuelo que es 18-19, no sabemos si ese 15 que tiene el hijo es porque no es nieto de ese abuelo o porque el 19 se lo dio la abuela, que vos no la tenés. ¿Entendés? Entonces, siempre es necesario los dos abuelos. Es mucho mejor. Muchas veces no se puede y a veces hay que hacer con lo que hay. O sea, como que a priori es difícil decirlo, pero hay situaciones en las que uno ya medio que sabe que no vas a tener un resultado concluyente. Es importante también que sepan que ese no concluyente es eso, es que no se puede concluir. No es ni que sí ni que no. No es no, es que no se puede concluir. Hay que hacer otra cosa. Buscar otras personas, o no sé, o a lo mejor no se puede resolver con ADN. También puede ser que no se pueda resolver con ADN. Es una posibilidad. Bien. Néstor tiene quisiera hacer una pregunta. Sí. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, Cecilia. Es muy esclarecedor tu exposición y me alegro. La verdad que es muy útil. Creo que dijiste al inicio, Cecilia, que digamos, en el caso de iniciar una afiliación, digamos, en otra provincia, digamos, se podrían, digamos, obtener las muestras del hijo, del que pretende confirmar la paternidad, digamos, de su padre. ¿Se pueden obtenerlas, se pueden tomar las muestras acá en la provincia? Sí, se puede hacer una cosa interprovincial, digamos, ambas cosas. O ¿Es necesario que haya convenio con esa provincia o no es necesario? Por mí no, qué sé yo. Yo te diría que por mí no, habría que verlo, pero no tuve problema hasta ahora. O sea, digamos, con Mendoza y con La Plata no hay convenio explícito, pero son con los dos laboratorios que lo hicimos, son laboratorios del Ministerio Público y lo hicimos. ¿No? O sea, que existe un convenio tácito, qué sé yo. Existe. Está bien, pero digamos, se plantean, digamos, o vos lo has visto, el requerimiento se hace en la presentación judicial o directamente en ese caso, digamos, hay comunicaciones entre, digamos, los laboratorios, por así decirlo, del lugar donde se entabla la demanda con... Mirá, lo ideal es que lo hagas en la presentación. En realidad, lo ideal es que si vos ya sabés que tenés una persona en otro lado, primero nos llames a nosotros. Nosotros te decimos, primero averiguamos, porque hay en todos lados laboratorio, pero yo te averiguaría con quién tenés que llamar, o llamaría yo al laboratorio para ver si toman la muestra, o si procesan la muestra, o lo que sea. Yo te paso toda esa información, y vos ya vas al juzgado con toda esa información. Porque si no en el juzgado disponen otra cosa, después hay que volver atrás, ya nos pasó. Quisieron venir una persona de Comodoro cuando en Comodoro se podía tomar la muestra. Claro. Entonces lo ideal es que si vos sabés que tenés una persona en otro lado, antes de todo, llames al laboratorio. Nosotros te hacemos esa gestión de hablar con el laboratorio, consultar todo, a ver a dónde la puede tomar, y después vos, ya cuando presentás en el juzgado, ya presentás eso. Después, ahora que me decís esto,
Hoy cuando di esta misma charla en los juzgados, alguien me dijo, bueno, pero ¿y el transporte? Y la cadena de custodia de la muestra, etcétera. El transporte se tendrá que hacer cargo, esto si está judicializado, el juzgado de la otra provincia o el particular. Bueno, la realidad es que la muestra es un sobre de papel con un pedazo de papel adentro, no es una pierna, digamos, es una cosa simple de transportar. ¿Se puede cuestionar la trazabilidad de esa muestra? Eventualmente se podría cuestionar. Lo cierto es que es una causa civil de una muestra indubitada, o sea, una muestra de sangre de una persona que está viva. Que si después a alguien no le gusta el resultado y te dice, esa muestra no era mía, bueno, lo haces venir al laboratorio y le tomamos la muestra de nuevo. No es una evidencia única e irrepetible. O sea que para facilitar la situación se puede hacer esto, se puede tomar en otro lado, se puede mandar por un correo serio, por un transporte privado, que hay un montón, que venga en un paquete, con una planilla de cadena de custodia que la persona firme el transporte, por ejemplo, asegurando esa trazabilidad. Después, yo lo he padecido, se puede impugnar cualquier cosa, digamos. Yo sé que después impugnan cualquier cosa cuando no les gusta el resultado. O sea que se puede impugnar, yo sé eso. Pero lo cierto es que es una muestra indubitada. Eso quiere decir, muestra indubitada se le llama a las muestras que se le toma a una persona con nombre y apellido, no es un pedazo, un poco de sangre que encontré en una remera. ¿Sí? Que a lo mejor es una muestra única que hay que preservar, que hay que cuidar un montón de condiciones. Es una muestra que puedo repetir. Entonces, digamos, me parece a mí que para resolver, para hacérselo más fácil a la gente, esto se puede hacer. Se puede hacer tanto la toma de muestra, o sea, que tomen la muestra y la manden para procesar en el laboratorio, como les dije que hicimos en Mendoza, que directamente el laboratorio de Mendoza la procesó y me mandó el resultado de la madre y de la hija, y yo hice el padre y comparamos el resultado. También se puede hacer. Es como una colaboración para hacérselo más fácil a la gente. Está bien, bien, gracias. De nada. Norma, tiene la mano levantada. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, en principio también muchísimas gracias por todo, muy clara. Para nosotros a veces nos enredamos un poco, pero la verdad, excelente la exposición. Bueno, yo te quería consultar, porque los primeros 15 minutos no estuve, por ahí lo explicaste y yo no lo escuché, no llegué a tiempo. En el caso de prueba que se hace sobre hisopado bucal, ¿es lo mismo que el de sangre? Sí, es exactamente lo mismo. El hisopado bucal, a ver, cada laboratorio, digamos, tiene protocolos que pone a punto, ¿sí? Vos, digamos, determinás por escrito, por pruebas que hiciste, qué metodología vas a utilizar para analizar las muestras. Sí, te perdiste el principio, que es que todas las personas tenemos en todas las células de nuestro cuerpo el mismo ADN. O sea, que saques muestra de donde saques, el resultado va a ser el mismo. Lo que va a cambiar es la metodología que vas a usar para obtener ese ADN. Entonces, la célula de la boca es lo mismo, el hisopado bucal son células de la boca. Bien. Nosotros, en el laboratorio de La Pampa, tenemos puesto a punto otra metodología que es pinchar el dedo y poner unas gotas de sangre. Claro, porque yo después escuchaba que vos hablabas todo de sangre, extracción de sangre. Sí, con un fundamento, ¿no? Un fundamento que se basa en ¿qué? Primero, la muestra de sangre es una muestra, la muestra de sangre es una muestra que se pone en un papel de filtro especial que viene descontaminado de ADN. Pero es una muestra que se puede conservar hasta más de 17 años en ese papel. Yo, digamos, le pincho el dedo, pongo 10 gotas de sangre y uso una de esas 10 gotas. Con eso obtengo el perfil genético. Las otras 9 que me quedan me la dejo guardada. Y lo puedo volver a procesar después de 17 años y voy a obtener el mismo perfil genético. Entonces es una muestra súper fácil de tomar, que no es invasiva porque es un pinchacito con una lanceta en el dedo. O sea, es más invasivo abrirle la boca para mí pasar el hisopo. Entonces, la puedo conservar. Tengo una tonelada de ADN, porque en una gota de sangre hay muchísima cantidad de ADN. Cuando uno hisopa la mejilla, hay que hacerlo bien, hay que frotar, y hay que tomar por lo menos 5 hisopos para asegurarse de que está tomando buena cantidad de ADN. Y para tener de reserva por si tiene que repetir. Entonces, con una gota de sangre yo me garantizo que voy a tener un buen perfil. Tengo muestra para repetir si necesito, tengo muestra para guardar si necesito, y además yo ya tengo todo puesto a punto para hacerlo de esa manera. ¿Sí? Pero el perfil genético es el mismo. Si viene alguien y me dice, no me pinchás, de ninguna manera me pinchás,
yo me niego y no sé qué, y bueno, y un escándalo y no puedo, bueno, le hizo por la boca, digamos, lo podemos hacer. Y tenemos una técnica extra para hacerlo de esa manera. Pero nuestra técnica puesta a punto para hacer las muestras de referencia es sangre en papel. Bien, bien. Pero el perfil Bien, genético es lo mismo. Sí, bien. es lo mismo. Bien. Eso también, cuando hacen un oficio, no es necesario que pongan hacer un análisis genético de muestra, hisopado, bucal, porque eso no es necesario hacerlo en el pedido de ADN, porque cada laboratorio tiene estandarizado técnicas diferentes para hacer el análisis de ADN. Eso no quiere decir que esté mejor o peor. Mientras lo tenga estandarizado y validado con técnicas que están aceptadas internacionalmente y se cumplan los estándares de calidad, da lo mismo. Si alguien dice, no, bueno, a mí me gusta hacerlo del pelo, bueno, tendrás más trabajo, o no te dará nunca, qué sé yo. Pero si vos lo tenés estandarizado así, también está bien. Cada laboratorio, por eso, esto también nos pasa cuando hay que hacer en otro lado, que te dicen, bueno, si me ha pasado que un juez nos ordena sacar una muestra para mandar a La Plata. Sacar la muestra con hisopo bucal, el juez no me puede ordenar a mí cómo sacar la muestra, porque a lo mejor yo no tengo esos instrumentos para sacar la muestra, porque yo tengo puesto a punto de otra manera una muestra que es lo mismo para La Plata, a lo mejor. O sea, lo que tiene que hacer el juez es decirme, usted comuníquese con el laboratorio de La Plata, a ver cómo trabajan ellos, y qué muestras procesan. Y en base a eso yo voy a tomar la muestra que ellos tengan validada, porque si ellos hacen hisopado bucal y yo le mando sangre en papel, no les va a servir. Entonces, simplemente me dicen, mira, nosotros trabajamos de esta manera, y yo tomo la muestra que a ellos les sirve. ¿Sí? Es una cuestión técnica de los laboratorios, que a veces no saben los jueces o los abogados, y ordenan cosas que después se complican, porque ya está en el oficio, y se nos complica a nosotros como laboratorios. Entonces, digamos, lo mejor es, bueno, hablen entre ustedes, arréglense entre ustedes según lo que cada laboratorio tiene puesto a punto. Pero después el resultado es el mismo. Sí, esa era la pregunta. Bien, y según lo que te entendí, si en el caso que da exclusión, Sí. En el informe, según esa norma que vos dijiste, la 17025, ustedes tienen que informar que se volvió a intentar nuevamente para probar. No, eso no es algo de la norma. Eso es algo que hacemos nosotros para nosotros asegurarnos que no haya sido un error nuestro. No, eso no lo pide la norma. Eso es una cosa nuestra, que nosotros hacemos para asegurarnos que... Para asegurar. Bien. Para asegurar nosotros que no nos hayamos confundido de muestra, que es una cosa que puede pasar, qué sé yo. Por más de que tratamos de que no, o sea, seguimos todos los pasos para que no suceda, bueno, puede ser un error humano. Sí, un error humano lo puede tener. Un error humano, tal cual. Entonces, bueno, para que no nos suceda y se nos hayan mezclado las muestras, siempre cuando hay una exclusión la repetimos. Cuando no tenemos a la madre, por ejemplo, repetimos a los dos. Si tenemos solo el hijo y el padre y nos da exclusión de vínculo, como no podemos confirmar de que ese hijo sea el hijo y ese sea el padre, pues no tenemos a la madre, a lo mejor se nos mezclaron las dos, repetimos las dos, y hacemos las dos de nuevo. Bien, bien. ¿Sí? Para que en cadáver solo sobre hueso lo tienen estandarizado. Y lo que pasa es que en cadáver no hay mucha otra cosa, depende, si está recién muerto, si es de la morgue, no es sobre hueso, es un pedazo de músculo, no sé quién me lo pregunta, pero es un pedazo de músculo. El músculo, le cortan un pedazo de músculo, lo meten en sal, que es una forma de conservarlo, como antes, el jamón, lo meten en sal, después nosotros lo lavamos, y de ahí sale una tonelada de ADN, es un método súper fácil, y enseguida obtenemos un resultado. No es el mismo procedimiento que sobre el hueso, que tarda mucho. Hacer sobre músculo es un procedimiento rapidísimo. ¿Sí? Pero cuando es material cadavérico que está enterrado, que hace mucho, es hueso, no hay otra cosa. Después puede haber pelos o uñas, pero es muy difícil de obtener material genético de ese tipo de muestras. De pelos o de uñas es muy difícil. O sea que ese no es el material de elección. El material cadavérico siempre es el fémur, el hueso de elección, porque es un hueso largo y es donde hay más chances de obtener ADN. ¿Sí? Pero también tenemos estandarizado en pelo y en uña, por las dudas. Pero bueno, nunca lo tenemos como plan A, digamos. Siempre es el hueso, la opción. Eso se determina en el momento de la exhumación, si es un cadáver reciente. Sí, igual un cadáver reciente, digamos, a ver, nosotros lo que hicimos hace un tiempo, y por, bueno, algunas cuestiones problemáticas que tuvimos con la morgue, es que todas las causas, todas las personas que se mueren y van a autopsia,
el médico forense, si siempre que están en una causa penal, sea el motivo que sea por el que se murió, el médico forense, al momento de la autopsia, aunque lo haya pedido o no el fiscal, le toma una muestra de músculo y la mete en sal. Y eso queda reservado, ¿sí? De todas las personas que se mueren, que están en una causa penal, ¿no? No de cualquiera, pero de las causas penales. O sea, todas las autopsias que se hacen, el médico forense toma un pedazo de músculo y lo pone en sal. Después, cada cierto tiempo, me manda todas, o le toma, si tiene sangre, le toma sangre, unas gotas de sangre en un papel de filtro. Cada cierto tiempo me manda todas esas muestras y yo las proceso, y guardo esos perfiles genéticos. ¿Sí? Y quedan esos perfiles genéticos reservados. O sea que si está recién muerto, no hay que usar hueso, porque esos perfiles genéticos, por eso es importante que ustedes averigüen. Ahora tengo un caso de una filiación, que el perfil genético del padre alegado que está muerto, tenemos el ADN hecho. Porque esa persona estuvo involucrada en su momento en una causa penal, se murió y le hicieron una autopsia para ver la causa de la muerte, por eso estuvo involucrada en esta causa, y le tomaron muestra. Entonces nosotros tenemos ese perfil genético. Como la persona que quiso hacerse la afiliación sabía que había estado involucrado en una causa penal, consultó al laboratorio, nos dio el DNI, nosotros consultamos a ver si lo teníamos el perfil genético, entonces le comunicó al abogado para que el abogado en el oficio ponga que el laboratorio ya contaba con ese perfil genético. Entonces en ese caso no hay que hacer nada, no hay que exhumar, no hay que hacer nada, es mucho más fácil. Simplemente hay que tomar muestra del hijo alegado y ya está, y ya se puede hacer la afiliación. ¿Sí? Pero si no, cuando está muerto, cuando hay que exhumar, siempre o sea, excepto que sea del día anterior, pero bueno, sería como exhumar del día anterior, hay que tomarle muestra antes que se muera para las afiliaciones, porque después es más complicado. Una consulta. Sí. Buenas tardes. Hola. Si hay que hacer una exhumación, o sea, hay que hacer la muestra sobre un material cadavérico, Sí. y la madre no está porque también ya falleció, Sí. lo más probable es que dé no concluyente, o No. también hay que hacer la exhumación de la madre. No, porque vos querés establecer el vínculo del padre. Sí, con el No, padre legal. porque es un vínculo directo. Ya está, haces Ah. padre y ya está. No necesitas la madre. O sea, si está viva, sí, pero si está muerta, no. Sumar dos no tiene ningún sentido. Claro. No. O si me decís la madre tiene 80 años, no quiere el hijo no quiere que se entere, nada. No es necesario. No. Podés hacerlo directamente con el padre. En los vínculos directos la madre no es necesaria, tan bien. necesaria. ¿Sí? Es para mejorar el resultado, pero si no la tenés, no es necesaria. ¿Y varía el tiempo de la muerte? Porque no es lo mismo que una persona que falleció hace un año o dos que aquella que falleció hace 20, 30 años. Y no, sí, Afecta varía. al Yo resultado. te diría que sí, pero si vos me decís, la que falleció hace un año o dos, está en una bóveda, envuelta en nylon, y es un jabón, porque después el cadáver se saponifica, se hace como un jabón, y capaz que no me da nada. Y vos me decís, la otra hace 25 años que se murió, pero está enterrado en la tierra, capaz que da. ¿Entendés? Depende de un montón de factores que es muy difícil de saber hasta que no lo abrís y lo ves. Por una norma general, cuanto más viejo es más difícil. Pero bueno, depende mucho del estado de conservación, la humedad, el clima, un montón de factores. ¿Entendés? Como no es directamente proporcional solo al tiempo. Bien, bien. Es difícil de estandarizar. Y alguien que pregunta Sí. los fallecidos de COVID, sí se puede hacer. Sí. No sé por qué preguntás, pero por si contagian, no. Se puede hacer de la misma manera. Cecilia, yo te quiero hacer una pregunta con referencia a lo que comentaba Estefanía recién. Digamos, vos decís que no es necesario exhumar el cadáver de la madre, siendo que querés buscar la paternidad a través de un vínculo directo con el padre. Sí. Y si ocurre esto que nos contabas hoy, que el número de cortes es inferior a 10.000, digamos, con lo cual no es excluyente. La exhumación de la madre necesariamente debe hacerse, por lo menos para mejorar el resultado. Puede pasar otra cosa más común que eso, y es que nos pasa muchas veces, es que el perfil genético del cadáver no da completo. ¿Qué quiere decir eso? Que de esos 26 marcadores que analizamos, no me amplifican todos, me dan a lo mejor 18.
Eso es re común que pase, porque el ADN está como degradado, es viejo, obtengo algo pero no todo. Eso también nos puede pasar. Y entonces el índice es bajo. Eso es re común que pase. ¿Qué te puedo decir? Sí, exhumar otro es un garrón, por todo lo que implica exhumar, por todo, porque a lo mejor la exhumar después no me da. ¿Entendés? Entonces a lo mejor si es varón le hago cromosoma Y, y con eso zafamos. Claro. Siempre buscamos la opción de no exhumar. Siempre buscamos la opción de no exhumar. Pero bueno, si me da un valor muy bajo, y yo te lo voy a informar no concluyente, aunque vea que hay... O sea, nosotros le vamos, siempre en el laboratorio, siempre, y esto ténganlo claro, le buscamos la vuelta para informar algo concluyente. Si nos da bajo, lo repetimos con más ADN. Si, no sé, si no nos alcanzan los marcadores, le hacemos cromosoma Y. Siempre le buscamos la vuelta antes de informar. Por eso a veces tardamos. Porque lo hacemos hasta que ver si tenemos más cantidad. Siempre le buscamos la vuelta. No es que informamos lo primero que nos da. Porque sabemos que después es peor, porque hay que hacer más cosas y más cosas. ¿Entendés? Siempre le buscamos la vuelta. Pero bueno, cuando no se puede, no se puede. Qué sé yo. Después otra cosa para que tengan en cuenta, que nosotros no hacemos las exhumaciones. Las exhumaciones las hace el cuerpo médico. O sea que cuando ustedes hacen un oficio que requiere una exhumación, tienen que hacer, por un lado, un oficio a nosotros para hacer el ADN, y por otro lado, un oficio al cuerpo médico forense, que ellos son los que van al cementerio y hacen la exhumación. ¿Sí? Ellos toman la muestra, la limpian, hacen toda una parte previa, y después nos mandan a nosotros la muestra. También está bueno que ustedes hagan el seguimiento de esas muestras, porque a veces tardan en hacer la exhumación, a veces tardan en llegar al laboratorio, tardan en salir del oficio del juzgado. Está bueno que ustedes le hagan como un seguimiento, que a veces las causas quedan dormidas ahí, y nosotros a veces no tenemos forma de enterarnos de un montón de cosas. Entonces está bueno que ustedes como abogados particulares le hagan como un seguimiento a las causas, porque a veces quedan detenidas, o quedan las muestras en la morgue, qué sé yo. Bueno, cosas. Cuando demoran mucho, síganlas porque algo pasa. Desde que a nosotros nos llega, son 3 meses, 4 máximo. Si pasa mucho tiempo es que no nos llegaron. Bien, gracias. Bueno, de nada. No sé si alguno más tiene alguna pregunta para hacer. Bueno, doctora, muchísimas gracias por su exposición, la verdad clarísima, y gracias siempre por estar a disposición nuestra, que la verdad es como dijo la colega, una de las colegas que habló, que no entendemos nada de esto la mayoría, y estas cosas sirven para aclarar un montón de cosas y sacar un montón de dudas, así que muchísimas gracias. Bueno, no, gracias a ustedes por escuchar, y ya saben, llamen, que no nos molesta para nada, al contrario, para eso estamos. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a todos también por estar presentes, y bueno, esta clase seguro, esta charla va a estar subida a nuestro canal de YouTube en su momento, así que bueno, muchas gracias doctora, la liberamos, muchas gracias por su predisposición. Gracias, adiós, Gracias, buenas tardes. Chao.